El 18 de enero del 2015, el fiscal argentino Alberto Nisman fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza y con un revólver calibre 22 tirado a su lado en el baño de su casa en Puerto Madero. Todos recordarán a esta altura este episodio que involucró a este fiscal argentino que estuvo en la tapa de todos los diarios de la región y también suscitó interés en el mundo, y ahora ya vamos a explicar por qué. El hallazgo ocurrió horas antes de que debiera presentarse a la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, donde, según había adelantado, haría una grave denuncia contra el poder político por encubrir a los iraníes acusados de haber sido los autores ideológicos del atentado contra la sede de la AMIA. Si bien las versiones oficiales primero hablaron de un suicidio, ya pocos dudan de que se trató de un homicidio. Entre los primeros que abonaron esa teoría está el doctor en filosofía Gustavo Peretnik, amigo personal de Nisman. Esta tarde Peretnik presentará en la Universidad Hort de Pocitos el libro Morir por Argentina, un trabajo sobre la actuación del fiscal y las extrañas circunstancias de su muerte. Con él estamos esta mañana. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias. Graduado en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Completó sus estudios en doctorado en filosofía en Nueva York, cursó humanidades en las universidades de la Sorbonne, en San Marcos, en Perú, en Uppsala, en Suecia. Fue distinguido como profesor sobresaliente de la Universidad Hebrea de Jerusalén y tiene numerosos libros y artículos publicados, Peretnik. ¿Cómo surge su relación personal con el fiscal Nisman? En rigor surge porque él venía cuando era adolescente a escucharme en una institución que yo dirigía en ese momento. Yo hasta entonces no lo conocía a él, pero en un momento, hace unos 12 años, escribo un artículo sobre el terrorismo iraní que él lee, recoge, y ya siendo él fiscal de la causa AMIA, y por lo tanto bastante conocido, me escribe un email diciendo: estoy totalmente de acuerdo con su artículo, todavía no me tuteaba, me gustaría que nos encontrásemos para comentarlo. Era un domingo, pensé que era una broma, entonces contesto: ¿cómo sé que no es una broma esto? Me dice: bueno, llame mañana a la fiscalía tal número, y convine con mi secretaria, me acerqué, hubo una química espectacular desde el comienzo. Ahí me contó que me conocía de hacía años y empezamos a forjar una amistad, digamos, condimentada por el hecho de que yo le llevaba a mis alumnos para que escucharan las marchas del caso AMIA, y una vez que me di cuenta de la dimensión de su tarea, decidí escribir un libro, Matar sin que se note, el primero sobre él. Cuando él estaba vivo. En la cúspide de su carrera. En la cúspide de su carrera. Correcto. Y me ayudó mucho, por supuesto. Me daba, digamos, me simplificaba conseguir la información. Habría tardado varios años más si él no me hubiera suministrado de cómo llegar a cada dato. Y después lo llevé a Israel en su primera visita. Seguimos en contacto todo el tiempo. Estuve hasta último momento. Él me mandó lo que iba a presentar frente al Congreso argentino este lunes, previo a su horas antes muerte. de su asesinato, sí. Yo estaba en España, recibo este email, le contesto con mucho elogio e inmediatamente escribo un artículo que se llama La Trilogía Nisman, que está en internet y que del cual estaba esperando su feedback, que me dijera qué le pareció el artículo. Y en vez de eso recibí o sea que la amistad con Nisman surge cuando él ya estaba investigando la causa de la AMIA, sí, de los atentados de los años 90. Uno fue en la Embajada de Israel y el otro fue 92 y 94, correcto. En la AMIA. Y a partir de un artículo que usted publicó, ¿cuáles eran los argumentos con los cuales coincidía Nisman de ese artículo en el cual usted hablaba del atentado a la AMIA? Te voy a ser sincero, después casi ni hablamos del atentado. Yo no hablaba del atentado a la AMIA, hablaba de la red de terror iraní en el mundo. Ah, bien, era más general. Claro, y él me contesta: estoy de acuerdo. Me parece que fue una excusa para hablar, porque después no hablamos del artículo. Ahora, si me preguntás en qué coincidíamos, te diría que en todo. En todo. ¿Y cómo era Nisman en el trato personal? Hiperkinético, lo que llamaríamos hoy acelerado, un tipo muy fiel, muy focalizado en lo que tenía que hacer, sumamente responsable, una memoria de elefante, sobre todo para nombres y personas, y muy humano, te diría. Cuando entraba en confianza pasaba a compartir dudas existenciales acerca de lo que estaba haciendo.
Y usted manejó desde el principio la posibilidad de que detrás de estos atentados existieran terroristas iraníes que estaban operando en la región. Es un caso largo que arranca en el 94. 92. En el 92 baja Israel y AMIA es 94. Correcto. Así, ¿no? Y que tuvo como uno de sus epílogos la muerte de Nisman, ¿no? Sí. Pero entre medio entra la política y esta supuesta acusación de encubrimiento de los autores intelectuales y materiales de AMIA, ¿no? Recordemos un poco cómo era la investigación que estaba llevando adelante Nisman, que tiene dos partes, como decíamos, ¿no? Por un lado, este atentado a la AMIA en el 94, que deja 84 muertos, atentado aún sin resolver, ¿no? No, el atentado está resuelto, lo que no está, todavía hay impunidad porque no se puede traer a los culpables que se sabe quiénes son. Uh-huh. No, porque hay veces que la gente dice, ojalá algún día se sepa lo que pasó en la AMIA, pero se sabe absolutamente todo. Está publicado cómo fue financiado, dónde lo financiaron, quién fue el suicida, Ibrahim Berro, dónde se entrenó, por dónde entró a Argentina, todo se sabe. Todo eso, lo que no se ha podido es juzgar a los responsables. Hoy en día hay una iniciativa de hacer una especie de juicio en ausencia, pero están siendo protegidos por Irán. Es un caso inconcluso, por eso. Bueno. Y después tenemos esta denuncia presentada por Nisman contra la expresidenta Cristina Fernández, porque él entendía que había montado un sofisticado plan delictivo para encubrir a los autores iraníes del atentado. ¿Es así? Te diría, la parte del encubrimiento es más de la época de Menem. Apenas se produjo el atentado, Menem reaccionó con mucha ira y dijo que casi que había cortado relaciones con Irán y que había que imponer la pena de muerte para terroristas, etcétera. Duró una semana eso. Después lo calmaron varios ministros con el argumento atendible de que Argentina no podía enemistarse más con Irán, primero porque era una pérdida económica muy grande para la Argentina y en segundo lugar porque ponía en riesgo la seguridad, ya que si los iraníes se volvían a enojar iban a poner una tercera bomba en la Argentina y se hablaba entonces del tercer atentado. Esto hizo que Menem empezara a argentinizar el atentado. Léase, no acusemos más a los iraníes, y se creó un fantoche, un escenario falso sobre quiénes habían puesto la bomba, y esto duró mucho tiempo. Es lo que llamamos el encubrimiento. ¿Quiénes fueron los acusados por Menem? Rivelli y un grupo de policías de la provincia de Buenos Aires, que finalmente Nisman exoneró, digamos. Como fiscales los tendría que haber tratado de poner en la cárcel, pero en uno de los momentos más dramáticos de su carrera fue cuando él dice, aquí hay un montaje, esto es falso completamente, ellos que queden en libertad eran policías bastante mafiosos, pero no tienen nada que ver con el atentado, y que fueran mafiosos era importante porque permitió construir una narrativa en la cual ellos no podían defenderse, porque para defenderse de que no tenían nada que ver con el atentado tenían que contar qué crímenes, qué delitos sí estaban cometiendo en ese momento. El hecho es que esa parte del encubrimiento es de la época menemista, pero con Cristina se produjo una escalada atroz, que ya no es encubrimiento, era complicidad. El régimen de Cristina se acercó a los ayatolás y a Mohsen Rabbani, que es el cerebro del atentado, para ver cómo blanquear a Irán juntos, cómo trabajar juntos en el blanqueamiento de Irán y crear una nueva historia de lo que había ocurrido. ¿Y por qué? Menem nunca se acercó a los iraníes. Entonces el encubrimiento fue grave, pero la complicidad infinitamente peor. La motivación, Nisman decía, la motivación es una lectura de la situación geopolítica internacional, en donde no podemos estar peleados con Irán toda la vida. Hasta Estados Unidos, de Obama, está firmando un tratado con Irán y nosotros no podemos ir contracorriente. Más o menos es lo que él decía. Yo creo que hay algo mucho más importante, prosaico y burdo en esto, y se llama plata. La cantidad de dinero que le iba a entregar Irán a la Argentina y a sus gobernantes era casi, digamos, incontable. Esto se lo había propuesto oficialmente el presidente de Irán, Ahmadinejad, a su aliado incondicional en Latinoamérica, le hace Hugo Chávez, pidiéndole, por favor, usted intermedie con la Argentina, y se van a ver beneficiados la Argentina, Venezuela y los gobernantes de Argentina y Venezuela. De acuerdos van a poner con plata, que era acuerdos comerciales. No, era mucho más, era un soborno político. Nosotros vamos... ¿Y por qué Irán sostenía tanto a estos terroristas? Te cuento un detalle solamente. Una vez
la punta del iceberg salió cuando pescaron a un venezolano ingresando $800.000 ilegales a la Argentina, que estaban destinados a Cristina, al bolsillo. Antonine Wilson, exactamente. Famoso caso de Antonine Wilson. Exactamente. Está vinculado a todo esto. Pero está vinculado totalmente, esa era parte. Era dinero de Irán, dice usted. En ese momento yo pensaba, mira vos, qué mal Chávez. Los venezolanos no la pasan demasiado bien y el tipo está dilapidando los recursos venezolanos para financiar campañas políticas en todo el continente. Ahora debo decir, con toda mi antipatía por Chávez, que por lo menos no era dinero venezolano, él lo estaba consiguiendo de Irán y lo estaba canalizando, en ese momento nadie lo sabía. Ahora, ¿por qué? Me preguntaste por qué. ¿Cuál era el interés? No, dice dos preguntas. Uno, ¿cuál era el interés de Cristina de acercarse a Irán? O sea, más allá de no estar peleado con Irán toda la vida. Y el otro, ¿cuál era el interés del gobierno iraní de sostener tanto a estos terroristas? ¿Por qué no soltarle la mano y llegar a un acuerdo con el gobierno iraní es un estado terrorista, lamento sea tan brutal. Ellos dicen claramente, lo explicitan en sus declaraciones, nosotros vamos a exportar la revolución islámica al mundo. Y por lo tanto, ellos no son distintos del Estado Islámico que acaba de derrumbarse en Siria y Irak. La única diferencia es que uno eran sunitas y estos son chiitas y están peleando por cuál es la hegemonía sobre el Islam. Así que no hay que buscar demasiado para saber por qué Irán está empeñado en ejercer el terrorismo. Si querés saber por qué justo la AME y la Argentina, es otro punto táctico del que podemos hablar. Pero supongo que Irán le habrá soltado la mano a sus agentes, como hacen todos los gobiernos, ¿no? Para solucionar un tema a veces mucho mayor. Es decir, bueno, que estos caigan y listo, que lo juzguen. No sé si había resentido la relación entre Irán y Argentina. Es que estos agentes eran de una jerarquía muy alta en Irán y por lo tanto uno había sido vicepresidente. Por lo tanto no... Eran importantes. No, entregarlos quería decir mostrar la verdadera cara del régimen ante el mundo. Y era el comienzo de abrías la caja de Pandora y después no sabés quién más iba a caer. Por eso entonces el gobierno de Irán lo sostenía tanto. Y ahora me falta explicar por qué Cristina. O por qué el signo pesos es la respuesta. Lamentablemente también acá voy a ser muy políticamente incorrecto. Se llenan la boca de revolución. Y más que todo es una revolución, es decir, se apoderan de un Estado y dicen yo nunca voy a dejar la revolución, como declara Maduro, lo que quiere decir yo nunca voy a dejar la manija, no voy a dejar la plata que entra arbitrariamente a mis bolsillos por estar gobernando el país y a todos mis aliados, y en el caso de Cristina fue lo mismo, es decir, Cristina se hizo inmensamente millonaria mientras ejercía la presidencia, esto no lo refuta ni sus partidarios. ¿De dónde venía todo eso? Pero concretamente con el dinero que supuestamente venía de Irán, Nisman tenía las pruebas, porque él estaba por presentar esta denuncia de encubrimiento. Nisman tenía las pruebas porque, por ejemplo, Antonini Wilson en realidad era un intermediario entre Irán y la Argentina a través de Venezuela. ¿Habían ese tipo de pruebas tan contundentes? No, las pruebas muy contundentes son los llamados telefónicos que hay entre agentes argentinos y agentes iraníes, algunos de los cuales, esto fue lo que llevó a exasperarse a Nisman, incluso entregaban al fiscal argentino Alberto Nisman a Irán, daban detalles de sus horarios de movimiento, etcétera, lo que traiciona a la patria en el punto máximo posible. Lo que Nisman pudo demostrar es que hubo un acuerdo entre la Argentina e Irán que se inició con el pedido de Ahmadinejad a Chávez de que él mediara. Esto es lo que pudo demostrar. ¿Un acuerdo por dónde entraba todo este dinero? Formal, digamos. ¿Un acuerdo formal o un acuerdo informal? Se hizo formal en el 2011, formal y secreto. Porque está el memorándum, ese famoso memorándum firmado entre el gobierno argentino y el gobierno de Irán, que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte, yo no sé si hace un año atrás o algo así. Correctísimo. Este memorando, me voy a permitir llamarlo como yo lo denomino en el libro y en mis artículos, que es memorracho. El memorracho fue el 27 de enero del 2013. Este fue lo que puso a las claras, digamos, blanqueó el acuerdo con Irán. Pero 2 años antes había habido un acuerdo que firmó Timerman, el canciller argentino, con Saleh, el canciller iraní, en Alepo, Siria, que en esos momentos fue un acuerdo secreto. Ahí se gestó oficialmente el contubernio entre Argentina e Irán. Timerman tuvo la mala suerte de que Saleh al otro día informó en una carta, en un memorando interno a su presidente Ahmadinejad, y cito, la Argentina no está interesada en resolver
la Argentina ya no está interesada en resolver los atentados en Buenos Aires. Quiere decir que él fue y le vendió la justicia argentina. Cuando el primero que lo recogió fue un periodista argentino que cuando lo publicó, porque la carta trascendió en algunas embajadas occidentales en Irán, cuando lo publicó Pepe Iliashev, nadie lo creyó. Hasta Nisman, yo me acuerdo que estaba con él y me reaccionó diciendo, pero este tipo está loco, vos mirá si van a llegar a semejante, traición. Y después los hechos probaron que había sido así y más. Peretnik, si le parece hacemos una tanda y después nos metemos en la muerte mismo de Nisman, ¿no? Que se habló de suicidio, la propia Cristina en su primera aparición puso en signos de interrogación la palabra suicidio en un comunicado, después lentamente fue transformando sus declaraciones. Vamos a hablar sobre el episodio puntual, ¿no? Sobre la escena del crimen, sobre lo que sucedió después y sobre lo que usted presenta en este libro que se llama Morir por Argentina, que es sobre la muerte del fiscal Nisman, que se presenta hoy a las 19:30 en la Universidad de Ort. ¿Es así? Seguimos después de la tanda con Gustavo Peretnik. Gracias. Astucioso. Ahora, lo de los llamados a último momento, por lo tanto, mi impresión es positiva. Yo sé que se hace una campaña de demonización contra Astiuso en la Argentina. Astiuso es conocido como Jaime Astiuso, ¿no? Jaime, correcto. Jaime era el apodo. Pero lo que contás de los llamados, yo nunca estuve con Astiuso, nunca lo conocí. Es más, Nisman una vez me dijo, cuando salió publicado el libro, me dijo, mira, como premio te voy a dar que vamos a tomar un café los tres, Astiuso, vos y yo. Es que nadie estaba con Astiuso porque Astiuso estaba medio desaparecido el año previo, ¿no? No, cuando estuvo desaparecido fue cuando lo echó Cristina y él pensó que corría riesgo su vida, como la de Nisman, se fue inmediatamente del país. Ahora volvió. No, ya sé. ¿Y cuál es la credibilidad de Astiuso? Porque te contesto sobre los llamados nada más. Diego, el tema de llamados es un detalle menor. Él dice, y yo tiendo a creerle, que eran las épocas previas a las fiestas, que él recibía cientos de llamados y que no se dio cuenta sencillamente de que también había un llamado de Nisman, pero en el celular de él había decenas y decenas de llamados no respondidos. No se dio cuenta de que Nisman lo estaba llamando, no había más. No creo que haya que escarbar mucho más en el tema. Astiuso afirmó que el asesinato de Nisman fue a manos de un comando iraní-venezolano con apoyo local de kirchneristas. ¿Dónde afirmó esto y cuál es la credibilidad que tiene? Él tuvo una declaración, si no me equivoco, de 17 horas. Esa fue su declaración con respecto a la causa, a la que podían asistir solamente los abogados, digamos, que eran parte de la querella. Y yo me reuní con algunos de ellos y me contaron más o menos esto. Ahí fue que él hizo esas declaraciones y creo que son perfectamente creíbles. ¿Por qué? Porque él está apuntando el dedo sobre aquellos que lo estaban amenazando a Nisman. Porque hay que buscar entre los amigos de Nisman a los candidatos a ser asesinados. Es mejor buscar a ser asesinos. Es mejor buscarlos entre los enemigos declarados que estaban amenazándolo. ¿Y cuáles son o quiénes se suponen que son los autores intelectuales del asesinato de...? Intelectuales es Irán y los grupos activados por Irán en la Argentina. Los perpetradores físicos no lo sé, puedo especular que hubo... ¿Y por qué Irán? Porque Nisman quería matarlo. Sí. Porque Nisman era el enemigo declarado de Irán en todos los foros internacionales, es el que más... digamos... ¿Pero por qué no lo había matado antes? Bueno, eso no fueron tan eficientes. Yo creo que en el momento en que el gobierno argentino decidió entregar a Nisman, le hace Kirchner, Cristina, ahí fue que pudieron matarlo. Digo porque hay un timing muy impropio para el asesinato de Nisman que compromete al gobierno argentino. Es decir, si el asesinato se perpetra horas antes de que Nisman asista a una comisión del legislativo para hacer una acusación contra autoridades del gobierno argentino involucrados en el cubrimiento de los atentados contra la AMIA, y ahí se lo mata, ¿cómo se sostiene la teoría de que tuvo, por ejemplo, o contó con apoyo local de grupos kirchneristas? Puede decir, bueno, es al revés, justamente. No lo vamos a matar ahora va a quedar tan en evidencia, va a ser pero va a quedar tan en evidencia, pero prefiero que quede en evidencia antes de que él diga todo lo que va a decir. A Nisman había que pararlo, esto lo dijo la presidenta. Pero entonces, ¿por qué no suponer ahí que el interés, en tal caso, era más de parte del gobierno argentino en matar a Nisman que el gobierno iraní? Vamos a plantearlo así. El gobierno iraní siempre lo quiso matar a Nisman. Tiene una fatua contra Nisman, hay que matarlo donde se lo encuentre. Pero está protegido por el Estado argentino. Una conferencia que dio en un lugar donde yo estaba con él de traductor, él
dice en un momento, le preguntan, ¿usted no tiene miedo por su vida? Esto se lo preguntaban siempre, y él contesta, mira, yo estoy protegido por el Estado argentino. Claro, si me matan a Nisman se pudre todo, le decía, supongamos, ¿no? El gobierno argentino a los iraníes. Él creía estar protegido por el Estado argentino. Cuando lo mataron, fui a dar una conferencia a ese mismo lugar un año después, y tuvieron la ocurrente idea de poner el video, esos 10 segundos, donde él dice, mira, yo estoy protegido por el Estado argentino. ¿Por qué? Porque una vez que el Estado argentino le quitó la protección, ahí Irán pudo proceder a la logística del asesinato. ¿Por qué le quitó la protección en ese momento? También está claro, porque había que pararlo. Él ya estaba yendo al Congreso argentino a detallar una denuncia que acababa de presentar. Si lo mataban en ese momento, yo creo que el timing fue muy bueno para ellos, eficaz. Si lo mataban en ese momento, todavía tenían tiempo de desarmar la denuncia. Es decir, primero había que hacer un asesinato del carácter de Nisman, desprestigiarlo, todas las cosas que dijeron de él, después que era un estafador, que era un mujeriego, que era homosexual, y que todo junto lo ponían en un masacote para que la gente lo mirara mal. Y esto era parte de decir, mira, Nisman es un desastre, un agente extranjero aquí, ahora hay que mirar adelante y toda la... Y ahora, los detalles de la denuncia de Nisman, ¿no se iban a conocer igual? ¿No se conocieron? Con un pequeño... Ellos no tuvieron en cuenta, con todo lo que acabo de decir, y vos complementaste, Juan, no tuvieron en cuenta una posibilidad: perder las elecciones. Porque estaban tan incrustados en el poder que les pareció que esto era eterno, y tenían mayoría. Yo creo que el caso Nisman influyó para dar vuelta a la balanza, porque Macri no ganó por avalancha, ganó por un poquitito. Y ese dar vuelta fue un mes después del asesinato de Nisman, bajo la lluvia torrencial de Buenos Aires, hubo 400.000 personas que salieron a la calle con carteles "Yo soy Nisman, justicia, justicia". Es decir, choqueó tanto a la sociedad argentina que empezó a darse vuelta la balanza política. Perder las elecciones fue lo que abrió las compuertas de desarmar todo el aparato que habían hecho. Si no perdían las elecciones, hoy Nisman se habría suicidado, Irán sería completamente inocente, estarían buscando otros culpables de quienes cometieron el asesinato, y todo quedaría enterrado en la historia, y además se estarían llenando de dinero los ministros kirchneristas con dinero iraní. Hay obviamente otra campana que no nos va del tiempo para conversar, que es la carta que saca Cristina Fernández al otro día de la muerte de Nisman, ¿no? El 19 de enero, en donde, bueno, primero que nada lamenta la muerte del fiscal. No. La muerte de una persona siempre causa dolor y pérdida entre sus seres queridos. De una persona. Entre sus seres queridos, ¿no? Y consternación en el resto, ¿no? O sea, sí, pero ya arranca por lamentar y después dice, en el caso del suicidio, y pone entre signos de interrogación. No, perdóname. Del fiscal a cargo del causa Amia, Alberto Nisman, no solo hay estupor, interrogante, sino que además una historia demasiado larga. Y ahí arranca a contar cómo ella tuvo participación directa en la investigación de la causa AMIA como senadora y como diputada. Vos estás leyendo un texto que ella escribió, pero cuando ella habla, es decir, lo primero que hubo fue declaraciones orales. Me recuerdo perfectamente cuando sale la madrugada del 19. Yo lo cuento para aquellos que no lo recuerden tan bien como vos. Diego, yo lo pongo en el libro con detalle, pero ella sale vestida de blanco, inmaculado, en silla de ruedas, porque había sido operada, con una foto de Néstor, creo, al costado, e inmaculada, y agrega ahí, ¿qué pasará por la mente de una persona que se quita la vida? Bueno, ese es el interrogante. El interrogante es ¿qué habrá pensado? No. Pero hace un recorrido por toda su actividad en la causa AMIA. Que es cierto, ¿no? Que ella participó de la comisión de investigadores de la causa AMIA. Hay un momento que ella sostiene que en realidad los encubridores del gobierno de Menem todavía estaban poniéndose del lado del mostrador, vamos a decir, de que ella colaboró para tratar de llevar adelante la investigación y que se supiera que eran los culpables. Es cierto, pero hay que agregar un dato. El presidente Néstor Kirchner no solamente colaboró, sino que definió a la causa AMIA como una desgracia nacional. Esas fueron sus palabras. Él fue el que de alguna manera montó todo el aparato que la Argentina necesitaba para terminar de investigar bien la causa AMIA, incluyendo la UFI, la Unidad Fiscal de Investigación, con Nisman a la cabeza. Pero murió. Cuando Néstor murió, ahí cayó el último obstáculo que tenía Cristina para proceder. Nisman lo muestra en la denuncia. La muerte de Néstor Kirchner fue lo que causó la metamorfosis de las relaciones exteriores argentinas. Fue Cristina, no fueron los Kirchner los que quisieron ser sobornados por Irán.
y Tenemos que defenestrarlo terminar a acá, Nisman. pero dice Cristina, curioso y sugestivamente, cuando estaba a punto de iniciarse el juicio oral y público por encubrimiento, largamente demandado por la sociedad en general y los familiares en especial, surge el intento de convertir al gobierno, que más ha hecho por el esclarecimiento del atentado, no solo en la apertura de archivos, relevo del impedimento para declarar por parte de agentes de inteligencia, asignación de recursos humanos, económicos, surge este intento de enchastrar al gobierno. No es lo que decía Cristina el otro día de la muerte de Nisman. Pero estaba mezclando dos gobiernos. El gobierno todo virtuoso que describe al principio es el de su marido. Y el gobierno que pasó a la escalada de acercarse a los asesinos y vender la justicia argentina y a Nisman es el de ella. Bien. Y la denuncia contra Cristina sigue en pie. O sea, es una de las causas que tiene Cristina, digamos. Y no solo, permitimos una palabra más, el otro día, hace una semana, 10 días como máximo, sacaron en las radios argentinas la última grabación que Cristina no conocía, que le estaban haciendo, y ella le pregunta a su exministro Parrilli, de todas las causas que tengo en contra mía, ¿cuál crees vos que es la peor? A ver si coincidimos. Y Parrilli le contesta, y seguro la de Nisman. Y ella dice, sí, en eso coincidimos. Eso es uno de los tantos audios que se han filtrado de las conversaciones entre Parrilli y Cristina Kirchner, y el último es de esta. Tal cual. Ahí está. Gustavo Peretnik es autor del libro Morir por Argentina, que versa sobre todo lo que me venimos hablando. Lo va a presentar hoy en la Universidad Or de Positos a partir de las 19:30 horas.